Buenas noches, mi nombre es Alejandro Wambo, yo soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Empresarial. El día de hoy voy a comentar un poco acerca de la importancia de los Fab Labs, su historia, su filosofía y su estructura propiamente dicha. Para comenzar, definamos que un Fab Lab viene del acrónimo inglés Fabrication Laboratory, que es un taller de fabricación digital básicamente. Puede ser de uso personal, es un espacio de producción de objetos físicos, el cual básicamente agrupa máquinas controladas por computadoras, ¿no? Su particularidad reside en su tamaño, y además está incluida dentro de la sociedad como una herramienta propia para poder desarrollar ideas y emprendimientos. La historia comienza en el año 2001 en el centro Bits and Atoms de Massachusetts, donde el director en esa época, Neil Gershenfeld, básicamente Neil Gershenfeld fue un pensador de la época, comenzando en el año 98 con una publicación Cómo hacer las cosas, y luego en el año 99 gradúa esa idea de cómo hacer las cosas en cómo hacer cosas que hagan cosas, ¿no? Pero todo en inglés, how to make things, can make things. Entonces con esto genera una idea de producción, inteligencia social y sobre todo de poder dar herramientas a inventores y personas que puedan tener ideas de fabricación a pequeña o mediana escala básicamente. Entonces, esto nace de una colaboración entre el Grassroots Innovation Group y el CBA en el seno de Media Lab de MIT. Entonces, dentro de estas investigaciones y el contenido de la información hace una representación física a un empoderamiento de la tecnología, a poder empoderar a la gente con esta tecnología. Se recibe una financiación importante de la National Science Foundation, entonces básicamente se consiguen estas máquinas que son capaces de construir casi todo y que hoy en día son de uso más sencillo, ya no están alejadas a nuestra realidad. Entonces el Fab Lab nace como una manera de justificar esa compra de esas maquinarias que eran capaces de construir casi todo. Y se comienza a construir y se establece el primer Fab Lab. Luego, al año siguiente, en el 2002, viendo que esta idea surgía de muy buena manera en universidades sobre todo, comienzan a emerger fablas en India, Costa Rica, Noruega y Ghana. Entonces ya podían tener una producción a escala local. Dentro de las características de una fabla, por ejemplo, tenemos que su misión es favorecer a los emprendedores y laboratorios locales, a pequeños individuos que simplemente necesitan herramientas de fabricación digital. El acceso, otra característica muy importante, es básicamente para poder generar ideas con la única regla de que estas ideas y esos productos no dañen a las personas. Y deben de aprender a hacerlas por sí solos y compartir, obviamente, el laboratorio con más usuarios. Dentro de la educación del Fab Lab, básicamente se trabajan entre proyectos de progreso y aprendizaje entre pares, un maestro y un aprendiz. Y luego eso se devuelve básicamente a otros nuevos aprendices una vez aprendida la tecnología. Entonces se debe contribuir también a la documentación y a la instrucción. Otra característica muy importante es la responsabilidad. Los usuarios son responsables de la seguridad sin hacer daño a las personas, a él mismo y al ambiente. La limpieza hay que dejarla más limpia, inclusive como antes la hemos encontrado. Las operaciones básicamente nos hablan de se debe contribuir al mantenimiento, a la reparación, al seguimiento, checklist y diferentes necesidades, y también registrar los incidentes. Y la confidencialidad es muy importante porque básicamente es una sociedad de emprendedores y de inventores, ¿no? Entonces los proyectos desarrollados y productos desarrollados quedan accesibles, pero en materia de propiedad intelectual puede ser protegida a conveniencia del usuario. El negocio se debe si es que se hace una producción importante, el negocio se debe mantener fuera de los Fab Labs, básicamente. Ahora, dentro del equipamiento que se necesita para poder instalar una Fab Lab, se necesitan, por ejemplo, un prototipador.
o una impresora 3D, hoy cada vez más conocida. Luego una cortadora láser, importante para poder ensamblar estructuras en 3 dimensiones o 2 dimensiones. Una fresadora para piezas medianas, de muebles, casas, lo que se necesite. Cortadoras de vinilo, fresadoras de precisión y herramientas de programación, ¿no? Básicamente computadoras que puedan adaptarse a este tipo de maquinaria. El funcionamiento de las fábulas básicamente nos cuenta que dentro de estos lugares de experimentación los grupos se juntan, existen maestros, se juntan en pares, es una tradición básicamente de este tipo de instalaciones, y el maestro comienza a enseñar al alumno en lo que va a ser su idea. Finalmente luego se crearon también proyectos elevados como las FAPFI, que son comunidades gratuitas básicamente que se generaron en Afganistán y Kenia, por ejemplo, siendo el siguiente paso de las Fab Labs. Luego, la consecuencia más importante y más rápida que nosotros hemos podido encontrar en las Fab Labs, por ejemplo, son la creación de laboratorios de fabricación personal individual a escala mundial. Hoy en día ya existen aproximadamente 1168 Fab Labs oficiales alrededor del mundo. Seguramente muchos que también no son oficiales, que si bien hacen el mismo trabajo, no pertenecen a universidades o centros de investigación, sino ya se hacen en una escala de propiedad privada, ¿no? En Perú tenemos varias opciones de encontrar estos Fab Labs, básicamente en universidades en Lima, en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, en el Museo Metropolitano de Lima, en el Instituto Tecnológico Superior, en la Universidad de San, y existen 2 Fab Labs oficiales en provincia, siendo la Universidad Continental una de ellas, y la otra viene a ser la Universidad Peruana Unión de Tarapoto. Luego también esta ciencia y este emprendimiento cultural dentro de las universidades ha generado emprendimientos personales, y más que todo con la facilidad de poder obtener tecnología. Las Fab Labs ya se han trasladado a las casas y dentro de casa ya se están comenzando a manejar prototipos de algunas ideas. Dentro de los alcances y los logros que han conseguido las Fab Labs, básicamente es esa unión y ese lazo entre el inventor y el producto final. Por ejemplo, en la Universidad de Lima se han podido tener muy buenos resultados, como por ejemplo de tejedores ayacuchanos construyendo telares que normalmente eran construidos de madera, pero ahora se están construyendo de piezas de MDF o de madera mucho más delgada. Con las cortadoras láser nos dan la precisión necesaria para poder tener buenos telares, que son perfectos básicamente para poder tejer dentro de la usanza del lugar, ayacuchana, inclusive cusqueña también, y lo están pudiendo generar a menor coste. Por ejemplo, una pieza de MDF puede costar entre 100 a 120 soles en estas ciudades. Se puede utilizar la maquinaria que en muchas universidades se entrega de manera gratuita, inscribiéndose en el programa, y luego se puede ensamblar el proyecto. Esto aproximadamente puede tener una duración entre corte y ensamblado de 2 a 3 horas, pudiendo tener un telar a un costo de 300 a 400 soles aproximadamente entre material y uso necesario y desgaste de la máquina. Ahora, dentro de esa lógica, un telar regular que hace ese tipo de trabajo cuesta en el mercado aproximadamente entre 2.000 a 2.500 soles. Tenemos un ahorro básicamente muy importante, ¿no? Solo llega a costar un poco menos del 25% que costaba al inicio de la máquina, lo cual está generando muy buenos resultados y propiedades intelectuales de emprendimiento sobre todo. Inclusive dentro de este proyecto de tejedores ayacuchanos también se encuentra un proyecto de telares que normalmente tienen tamaños entre 2,5 metros, 3 metros, pero esta vez a escala de tamaños de 20 a 25 centímetros aproximadamente, con los cuales se pueden traducir o producir, perdón, guantes, chalinas, pequeños accesorios, los cuales se pueden trasladar hacia los niños pequeños y pueden comenzar ellos a trabajar con accesorios mucho más pequeños, el arte que sus padres comenzaron a hacerlo seguramente hace muchos años, pero que se estaba viendo perdido en el tiempo. Otro tipo de prototipos muy importante que se genera dentro de los Fab Labs a necesidad individual son prótesis de miembros amputados, manos o pies o piernas.
a gusto del cliente, por así decirlo, al tamaño que se necesita y con la funcionalidad artística que necesita. La mano derecha de un prototipo de una persona que trabaja en la computadora es diferente a la mano derecha tal vez de una persona que necesita pintar en óleo. Y eso también se está llevando a una escala de propiedad personal, o perdón, un trabajo personalizado, ¿no? Bueno, básicamente ese es el trabajo de las Fab Labs. Buenas noches.